Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a la posible reestructuración de las comisiones legislativas. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conversar sobre este tema ya nos acompaña el asambleísta César Litardo. César Litardo, asambleísta por Los Ríos por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista encargada de tramitar el caso del general Jorge Gabela. Y ahora también ya nos acompaña el asambleísta Homero Castanier. Homero Castanier, asambleísta por Cañar por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, vicepresidente de la Comisión Ocasional de Jubilados. La tarde de este martes, los jefes de las distintas bancadas legislativas mantuvieron una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. En el tema de análisis estuvo el trabajo de fiscalización que lleva adelante la Asamblea Nacional, así también como una posible reestructuración de las comisiones legislativas. Lo vemos en el siguiente reportaje. La sesión tuvo como propósito analizar los avances en materia legislativa y realizar una revisión de la labor fiscalizadora bajo los parámetros existentes en la normativa legal. El asambleísta René Yandún, jefe de la bancada del Bloque de Integración Nacional, se pronunció sobre la reunión. En segundo lugar, las 6 leyes que han sido aprobadas, más el trabajo de las comisiones que en realidad han tenido un alto rendimiento. Finalmente se habló sobre el tema de la comisión de fiscalización, en la que probablemente se va a llegar a algún acuerdo y haya algún cambio que se pueda hacer. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cada comisión tendrá una duración de 2 años. Para lograr una reestructuración en fiscalización, el legislador Homero Castanier propone una solución. Demos un paso al costado todos y reorganicemos. Ese es un ejercicio de frontalidad, de sinceridad, y esperemos que eso suceda en los próximos días. Jimena Peña también señala que no es posible una reestructuración de comisiones, pero sí acuerdos internos para permitir un trabajo eficaz. Si es que algún legislador que está integrando en esta comisión no puede participar por temas de tiempo o de pronto tiene problemas asumiendo su rol de juez político en estos procesos, pues lo más saludable fuera y lo único legalmente válido fuera que este legislador dé un paso al costado. Homero Castañer señaló que existen varios vacíos legales que impiden una adecuada fiscalización y control político. La Comisión de Fiscalización no está trabajando como debe, está actuando, desgastando a la Asamblea, arrastrando a la Asamblea a incumplir ese rol fiscalizador. En un comunicado se ratificó que la Asamblea Nacional desarrolla procesos de fiscalización en las distintas comisiones al solicitar las comparecencias de autoridades en funciones, así como requerir documentación e información de manera directa al Ejecutivo. Clever Aranda, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos elementos que se conocieron después de esta reunión con los jefes de las bancadas legislativas que mantuvieron la tarde de este día martes con la presidenta de la Asamblea Nacional. Vamos a saludar con nuestros invitados, quienes a propósito estuvieron en esta reunión con la titular del Parlamento ecuatoriano, asambleísta César Litardo. Bienvenido a Tercer Debate. Un saludo a todos ustedes, un saludo al pueblo ecuatoriano. Asambleísta Homero Castanier. También, bienvenido a los medios legislativos. Es un gusto estar con ustedes y compartir con César este panel. Asambleístas, bueno, ya revisábamos en este video introductorio. Asambleísta César Litardo, empecemos por el rol de fiscalización. ¿Cuál es la evaluación que se tiene al rol de fiscalización que ha llevado adelante la Asamblea Nacional en esta actual administración legislativa? Bueno, creo que
hay evidentes muestras de que esta Asamblea tiene un nuevo momento político, que tiene una nueva percepción desde el punto de vista no solamente de fiscalización, porque hay que puntualizar y analizar lo que vimos ayer en esta reunión de jefes de bancada como un todo de la Asamblea Nacional. Es decir, del hecho de que esta Asamblea haya en los últimos meses tenido un incremento de aproximadamente 10 puntos en la apreciación que tiene la ciudadanía hacia su gestión, demuestra que ha habido avance en su trabajo. Que esta Asamblea, de una manera consensuada, haya tenido la posibilidad de realizar una agenda legislativa que fue puesta a consideración de todos los jefes de bancada en su momento dado y que constantemente se evalúa, incluso la reunión de ayer también hicimos una evaluación al respecto, nos permite decir que la Asamblea ha avanzado en ese sentido en pasos importantes. En el tema de fiscalización, ayer dejamos claros varios temas. Esta Asamblea ha hecho en procesos de fiscalización varios temas, incluso que en los últimos 8 o 10 años de la misma no se habían logrado. Acá, por poner un ejemplo, se lograron llegar al Pleno de la Asamblea Nacional 3 juicios políticos en diferentes acciones. Esta Asamblea hizo un juicio político. En este Pleno se resolvió la censura y destitución de un fiscal general del país, un hecho histórico que en la historia del país no se había dado desde este precedente, más la censura que se le hizo a 2 funcionarios más que estaban en este caso recibidos o procesados con juicio político interior. Más allá, Carlos Ochoa también. Carlos Ochoa y el superintendente de telecomunicaciones, como usted lo menciona, y también en su momento dado se hizo, el excontralor Carlos Poli también se hizo una censura por las denuncias que se mencionaron. Es decir que han habido ya 3 procesos de juicios políticos que 2 terminaron en censura de institución y 1 en la censura como lo establecimos. Así que en ese contexto ha habido este procedimiento, más aún de que cada comisión, como lo mencionaba la introducción que se decía, cada comisión dentro de sus facultades y en sus ámbitos de trabajo han hecho también labores de fiscalización internas en función de control político y control de acciones que han tenido diferentes funcionarios del gobierno nacional. Vamos, asambleísta Homero Castañero, usted es integrante de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál es el trabajo que se ha llevado adelante en este ámbito, en el rol de fiscalización y control político? Bueno, ha sido un trabajo muy intenso este año, 2 meses, ¿no? Haber abocado conocimiento a la Comisión 6 juicios políticos no es poca cosa. ¿Los cuales 3 pasaron al Pleno? Sí, pasaron al Pleno 3, pero hay que ser muy claros, ¿no? O sea, se arrancó un tema de fiscalización con este boom de escándalos de corrupción a un excontralor fugado, un juicio al aire. Un juicio. ¿Usted cree? Pero haberlo censurado al menos. Mire, la fiscalización tiene que darse para prevenir, se tiene que dar ese momento. El momento que la fiscalización se da después, el momento que la fiscalización se da cuando un funcionario está fugado viviendo en Miami, ¿qué es lo que dice el pueblo ecuatoriano? Todos los políticos son iguales. Todos los que llegan a estos puestos roban, se enriquecen, se van y no les ha pasado nada. Entonces, yo rescato el trabajo de la comisión en el tema operativo. Realmente es desgastante la cantidad de horas, pruebas de oficio, pruebas de cargo, pruebas de descargo, recibir las comparecencias. Eso realmente demuestra que sí hay otro momento político. Pero, veamos claro, desde el juicio político al ex vicepresidente hasta acá, hemos vivido escenarios muy misteriosos dentro de la comisión. ¿Misteriosos en qué sentido? A ver, el juicio político al ex vicepresidente no terminó en lo que debía según la Ley Orgánica de la Función Legislativa en un informe. La presidenta tomó una decisión y ella tomó la decisión de suspender ese juicio político. Pero ahí ya no cabrían los plazos. Asambleísta César Litardo, según la Constitución, no cabe un juicio político a un ex vicepresidente de la República. Ahí el tiempo para que se confirme la ausencia definitiva o temporal del ex vicepresidente de la República ya había pasado, los 90 días. ¿Qué pasó allí? Bueno, un poco para mencionar en función de lo que decía Homero en su afirmación, creo que es importante, indistintamente del momento, dar una respuesta a la ciudadanía de que se está trabajando en proceso de fiscalización. Si es que la Asamblea Nacional, por ejemplo, en el caso del excontralor Carlos Poli, no hubiera tomado una acción
de seguir un juicio político, tal vez hubiera sido mucho más cuestionado de que si se lo hizo no de manera extemporánea en este caso. Aunque cuando ya estaba fuera del cargo. Claro que sí, porque en resumen los hechos se dieron en ese momento y la Asamblea tomó una acción sobre ese momento. Hay casos como el del el exfiscal Vaca, en donde la Asamblea actuó en funciones él y procediendo en función de las denuncias y el audio que en ese momento fue por todos conocidos a nivel nacional. Creo que lo importante es que la Asamblea responda. Hay casos donde los juicios se dan en función de un petitorio o de un proceso de fiscalización interno. Hay otros casos que se dan en función de los procesos que se hagan públicos o la coyuntura que haya en el momento, pero hay que dar una respuesta a la ciudadanía y eso es importante. En el caso del ex vicepresidente de la República que mencionaba el legislador Castañeda. Bueno, creo que ahí estuvo claro, ya es una responsabilidad en este caso de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que ella entiendo que tomó la decisión basado en los argumentos de que ya había fenecido el plazo como vicepresidente. La Constitución es clara en ese contexto, salvo el presidente y el vicepresidente, una vez que terminan sus funciones como tal, no tienen un proceso de control político, más allá de los otros funcionarios que sí están hasta un año posterior a su periodo de funciones, tienen la posibilidad de hacer control político por parte de la Asamblea. Creo que fue una decisión que tomó la presidenta en ese contexto, creo que ese es el marco jurídico. Habrá también ya que profundizar con ella cuáles fueron los argumentos de fondo para tomar esa decisión, pero creo que en ese contexto es una resolución que está enmarcada en lo que establece la Constitución y la ley. Asambleísta Castañeda, regreso con usted. ¿No era la comisión la que tenía que pronunciarse si recordamos otra vez este capítulo en la historia de la Comisión de Fiscalización, al menos en estos últimos meses? Mire, el tema no solo parte de la actuación de la comisión. Estas son dos solicitudes al ex vicepresidente. La una se conoció 65 días después de haber sido presentada y la otra 43 días después. Y para mí hubo un cálculo político, hicieron coincidir justo el momento que se cumplía los días de abandono del cargo. ¿Usted cree que hubo ese cálculo? Absolutamente, absolutamente. Eso exactamente fueron los días para que no venga a dar la cara a la Asamblea Nacional el ex vicepresidente Glass. Pero hay plazos que establece la ley de la función legislativa, sí, 15 días pruebas de cargo, descargo. El ex presidente Serrano puso en conocimiento del CAL justo 43 días antes, tomando en cuenta que fue detenido el 2 de octubre el ex vicepresidente y que se le cumplía el 2 de enero, y cuando teníamos nosotros que conocer en la comisión, no recuerdo exactamente el día, podían habernos llamado un lunes que se cumplían las 48 horas que mandó el CAL a la comisión, se le ocurrió a la comisión pedir una certificación y hacer demorar 2 días más para que coincida justo con el abandono del cargo, para que sea el 2 de enero y ya enterrarle ese juicio político. Mire, más allá de eso, después viene el juicio al fiscal general, donde la presidenta dio un paso al costado, dejó a la vicepresidenta que aboque conocimiento. No dio un paso al costado, ahí habría que más bien ser preciso, se excusó porque tenía actividades actividades legislativas, una delegación. Se excusó, y los 2 últimos juicios políticos, eso es realmente lo que nos ha indignado. No por la diferencia. Consejo de la Judicatura y Superintendencia de Bancos. Sí, no por la diferencia, porque yo con César, por ejemplo, puedo tener diferencias. César puede tener un argumento en un tema y yo otro. Eso es normal, eso es democracia, en eso no discutimos. El tema es que si es que yo paso todo un proceso de fiscalización y el día que tengo que tomar una decisión, no voy, me ausento, o mando a mi alterno, o llego y mociono yo algo y voto en contra de mi moción, eso realmente nos da mucho que pensar cuáles son los intereses poderosos atrás de una decisión de un juicio político. Asambleísta César Litardo, ¿qué decir ante aquello? Bueno, primero que dentro de esta reunión que tuvimos ayer los jefes de bancada, una de las resoluciones o compromisos políticos que se asumieron es que una vez que ya esta asamblea pueda tener la posibilidad de nuevamente retomar una revisión a la ley orgánica de la función legislativa,
estas incongruencias en tiempos, estas incongruencias que se pueden dar en algunos procedimientos en esta reforma de la ley que se haga, puedan ser ajustados para que no pase lo que ha pasado ahora. Creo que es entendible eso de ahí, en los términos de plazos y algunas otras consideraciones más. La ley de la función legislativa, Steve, señala al menos plazos definidos para pruebas de cargo, 5 días, pruebas de descargo, 5 días, la comisión tiene 5 días más para elaborar los informes, otros 5 días en caso de ser una prórroga. ¿Podrían ser revisados? ¿Podrían ser aminorados? ¿Cómo podría ir la reforma legal? Sobre todo la reforma está un poco entre el tiempo en que, desde que se presenta el pedido de juicio político y pasa al CAL para que el PAR lo apruebe. Creo que un poco ese es el tiempo que se precisó ayer, que se debería ajustar mucho más, en vista de que han habido, como mencionaba Homero, en algunos casos se han sobrepasado el límite de la ley. Por lo tanto, creo que la función legislativa debería tener, o esta ley de la función legislativa debe tener precisiones e incluso tal vez sanciones si es que no se acoge a esos plazos establecidos en la ley. Así que en ese contexto creo que es pertinente que se haga esta solicitud. Ahora, otro tema, creo que dentro de lo que hablamos el día de ayer y dentro de nuestra bancada, que hemos también tenido a la interna una revisión, nosotros también muy críticos al accionar de algunos compañeros asambleístas, y lo que hemos procesado es que se van a trabajar de mejor manera los temas internos dentro de la comisión, como tal, de que se hará una revisión al interno de nuestra bancada, los procedimientos de estos compañeros asambleístas también. ¿Llamados de atención? No llamados de atención, sino solicitar si es que alguno de ellos se siente cómodo dentro de la comisión, si es que no es así, pueda también dar un paso al costado y en el futuro poder tener una mejor articulación para que las decisiones que tome como bloque de país los representantes que tenemos en esta comisión sean ya sea a favor o en contra del juicio político, debidamente justificadas, debidamente sustentadas jurídica y políticamente, para que haya una unidad en criterios dentro de nuestra bancada. Pero ¿cómo se puede normar, ya que estamos en las reformas a la ley de la función legislativa, estas actuaciones? El legislador Castañeda ha señalado que un parlamentario mociona la votación de un informe y finalmente al momento de hacerlo lo hace de distinta manera. O tal vez establece también la ley de la función legislativa la presencia o la delegación por parte del asambleísta titular a su alterno en caso de ausencia del principal. Pero eso también podría darse, no sé, en votaciones. ¿Cómo se podría normar aquí? Son cosas que están establecidas y son principios básicos del derecho, en este caso procesal, dentro de un órgano como el nuestro, como la Asamblea Nacional. Yo creo que aquí hay dos temas que tenemos que acotar. Más allá del tema si es legal o no, creo que lo discutimos ayer también dentro de la reunión que tuvimos de trabajo. Evaluar la gestión de un asambleísta o de una u otra comisión es un tema muy ambiguo, porque al final yo podría evaluar la actuación de un asambleísta dentro de la Comisión de Fiscalización. Eso me daría también la posibilidad moral o jurídica de evaluar un asambleísta en cualquier otra comisión como tal, porque todos tenemos la actuación en ese sentido. Creo que cada asambleísta tiene su obligación de, en base a su voto o a sus actuaciones, de rendirle al pueblo que lo votó en las urnas con responsabilidad de sus actos, y eso debe ser evaluado por la ciudadanía como tal. Lo que tenemos que hacer acá, dentro de las normativas internas de la Asamblea, tratar de ajustar de mejor manera los errores que puedan cometerse y de buscar que los plazos, que los procedimientos tengan un mejor contexto, y en ese sentido mecanizar tal vez de mejor manera los procesos de fiscalización. También un tema que aclarar: no todo juicio político debe terminar en una censura. Habrá momentos en que, si un juicio político no ha tenido en su procedimiento de las pruebas de cargo y descargo, todos estos procesos que hay internamente tendrán que evaluarse, y de acuerdo a la votación de mayoría, esto es democracia, la mayoría de la comisión tiene la posibilidad de decidir si es que este juicio político planteado en la misma va hacia el Pleno para su procesamiento como tal, o si es archivado en ese caso. Así que ya es un tema de responsabilidad política que tiene cada asambleísta dentro de su accionar, ya sea en la Comisión de Fiscalización o cualquier otra comisión, dentro de su decisión que tome para lo que vote en torno a un caso específico. Asambleísta Castañeda, ¿queda responsabilidad entonces de cada uno de los legisladores su actuación? Uno puede colegir aquello. A ver, entiendo que puede haber un juicio político que no pase, que sea inocente, que no se demuestre el incumplimiento de funciones, que haya diferencias, eso es entendible. Pero la ciudadanía tiene que saber que de las 46 sesiones de la Comisión de Fiscalización, hay un asambleísta que ha faltado 18 veces y que 9 de esas veces han sido votaciones.
Hay otro asambleísta que ha faltado 14 veces y de las cuales 7 veces son votaciones. Este asambleísta, no me gusta hablar en primera persona, pertenece a 3 comisiones: jubilados, desarrollo económico y fiscalización. Y soy el que más he asistido a fiscalización. El día de mi rendición de cuentas, que era el día que se abocaba el conocimiento del juicio al fiscal, mi rendición de cuentas era a las 9 de la mañana, perdí el vuelo de la mañana. Nosotros viajamos desde Cuenca acá, porque en mi provincia no hay aeropuerto, y perdí el vuelo, cogí mi vehículo y me vine para estar aquí a las 6 de la tarde, 6 horas manejando. Es cuestión de actitud, Ricardo, y a los televidentes. Mire, hay que exponerles, pues, hay que exponerles. O sea, los electores tienen que saber a sus representantes cómo están actuando aquí, y por eso tienen que venir al pleno, en donde no pueden, a veces en una mesa, en una comisión, hay esa posibilidad de pasar de agache, como quien dice. Tienen que venir al pleno, tienen que venir los juicios y definirse aquí en el pleno, los 137 asambleístas. Ya le digo, es cuestión de actitud. No puede ser posible que haya un informe y en los 2 últimos juicios políticos se ha acentuado eso, porque la presidenta aprendió que lo que hizo con el tema de Glass no le fue bien, causó fricciones. Hagamos reuniones de trabajo, pongámonos de acuerdo en el informe. Hasta hemos comido un almuerzo en platos descartables, chequeando los informes, chequeando, dando los insumos. Sí, cambia esto, haz el otro. Sí, hasta arrancándonos una sonrisa. Reuniones de trabajo previa a la aprobación del informe. ¿Y usted cree entonces que por estos motivos una de las comisiones, la de fiscalización, podría ser reestructurada? Mire, es que lo que pasa es que la comisión de fiscalización es diferente a las otras comisiones. En las otras se trata reformas a la ley, se trata proyectos de ley, se trata temas de articulados. Aquí, en esta comisión, usted le sienta a un funcionario a señalarle con el dedo, a demostrar o a tratar de demostrar si ha cumplido o ha incumplido su trabajo, sus funciones, o si ha estado envuelto en actos de corrupción. Y para eso hay que tener actitud y hay que tener el deseo de trabajar en esa comisión, porque yo entiendo que estos faltones, estos que se ausentan, no tienen el más mínimo deseo de hacerlo. ¿Podría ser reestructurada? Le insisto en la pregunta. Yo planteé ayer, y como el primero, por una situación de desprendimiento del país, demos un paso al costado todos. Aquí no es que se corta el trabajo de una ley que estamos tratando. Demos un paso al costado todos, hagamos un ejercicio de las bancadas, veamos a cuánto nos toca, porque ojo, esta comisión arrancó con 8 asambleístas, de los 12 eran oficialistas, 8 de 12. Veamos en tema de porcentajes a cuánto nos toca y démosle un nuevos aires a la fiscalización. A mí me parece que, bueno, más bien hay que recurrir a lo que señala la ley de la función legislativa, estructurar a las comisiones de acuerdo o en conformidad con la división que se encuentra en el Pleno de la Asamblea Nacional. A ver, pero revisando también la ley de la función legislativa, la actual, el artículo 24 señala que el Consejo de Administración Legislativa propondrá la creación de comisiones especializadas ocasionales y que serán aprobadas e integradas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Tendrán al menos 2 años para cumplir con sus funciones. Legislador Litardo, ¿pueden ser modificadas antes de estos 2 años que se cumplirán en mayo del próximo año? Bueno, creo que en el caso del artículo que usted leyó, habla un poco de las comisiones ocasionales que se crean o se han creado para algunos temas puntuales. Temas puntuales, correcto. La Comisión de Fiscalización ya tiene dentro de la función, dentro de esta ley, una normativa específica de sus funciones y su creación. En este caso, lo que ayer mencionábamos, que esta comisión podría dejar de ser una comisión ocasional y ser una permanente, que también parece que sería una alternativa en el futuro. Lo que sí, en la discusión que tuvimos ayer, no encontramos ningún argumento jurídico para poder, desde el Pleno o desde alguna otra instancia como el CAL, hacer una reestructuración. Antes de los 2 años. Antes de los 2 años. Creo que eso es un poco lo que hay, porque también eso dejaría la puerta abierta de que se pueda reorganizar toda la Asamblea en un momento dado. Nosotros no tenemos una garantía de los momentos políticos que se viven acá. Creo que la ley un poco trata de regular ese tema. Yo creo que lo que sí cabría, y es lo que nosotros también asimismo de nuestra bancada estamos
proponiendo como un ejercicio dentro de ese proceso de que sí cabría que la comisión se reestructure desde su interior. Es decir, nosotros vamos a pedir y hacer una reunión con nuestros asambleístas que están delegados a esta comisión, y en el caso de quienes, como decía Homero hace un momento, ha habido muchas faltas o ha habido tal vez alguna situación que no ha permitido tener una regularidad en esa comisión. Si es que no es así, tal vez demuestra que hay algún tipo de prioridades, tal vez o se le cruzan otras comisiones o no tienen ellos la prioridad de tener la comisión, solicitarles que den un paso al costado, o si no, que se enfoquen y tengan una regularidad de asistencia a la comisión como tal. Meses atrás, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional también se abrió esta discusión. Si no estoy mal, fue el legislador Raúl Tello el que presentó una solicitud para la reestructuración de las comisiones. Y en base al debate que se efectuó en el Pleno de la Asamblea Nacional también fue el mismo legislador Tello quien, después de la transición en la presidencia de la Asamblea Nacional, retiró esta moción. Y lo que se había dicho es que, bueno, ¿queda o no en facultad del Pleno de la Asamblea Nacional la reestructuración de las comisiones? Ese también puede ser un camino. Se lo ha discutido y se ha escuchado a varios legisladores mencionarlo. Bueno, como también ha habido algunas voces de legisladores que creen que legal y proceduralmente no es correcto hacerlo, porque me parece que la ley hay que respetarla, y en ese contexto la ley es clara que las comisiones, tanto como las representaciones alcal y la presidencia y las vicepresidencias de esta asamblea, tienen una duración de 2 años, y por ende me parece que dejar esa puerta abierta puede en el futuro entorpecer el trabajo de la asamblea, ya que la composición o la estructura de esta asamblea, desde la presidencia hasta todas sus comisiones, pueden estar un poco atadas a los momentos políticos que tenga la asamblea como tal. Es decir, tenemos un ejemplo claro: esta asamblea empezó con una estructura de bancadas de una forma, y en este momento tiene esa estructura ha tenido variaciones. Es decir, que en el futuro también podrá tener más variaciones, y eso podría llevarnos a que siempre se actúe en función del momento y no de lo que se resuelve desde el inicio de un periodo legislativo. Asambleísta Homero Castañer, un tema antes de que se me pase por alto. Dentro de la Comisión de Fiscalización hubo efectivamente, o se discutía este procedimiento para llevar a juicio político al Consejo de la Judicatura y a la Superintendencia de Bancos. En los 2 casos, la mesa legislativa reunió 7 votos favorables para dar paso a que la solicitud venga al Pleno de la Asamblea, pero por mayoría, por 7 votos no se alcanzó. Es decir, ¿este informe en qué queda? ¿Se ha dicho en el limbo? Tal vez regresa a manos de la presidenta de la Asamblea Nacional y sea ella quien se pronuncie. ¿Cómo queda esa situación? A ver, se necesitaban efectivamente 7 votos, que es la mayoría absoluta de la comisión. Se logró 6 votos a favor. En un caso, 6 contra 5, sí, y en el otro caso eran, me parece que fueron 6 contra 2. En el Consejo de la Judicatura. Sí. Bueno, ayer hacía un análisis interesante la asambleísta Viviana Bonilla en la reunión, en el tema de que no hay limbo. O sea, ¿en qué sentido? Si aquí se presenta en el Pleno de la Asamblea un cambio del orden del día y no se logra la mayoría absoluta, simplemente, que dice la secretaria, no ha sido aprobado el cambio del orden del día. En este caso, si es que no se llega a los votos, no ha sido aprobado el informe. Ese sería el tema. Claro, como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice, el informe será sometido a votación de la comisión y puede ser aprobado o archivado. Como no hay la moción de archivos, o sea, hay la moción solo de aprobación, hubo solo la moción de aprobación, para mí la presidenta de la Asamblea la presidenta de la comisión en ambos casos habló de este limbo, y eso ya generó el limbo en estas 2 cosas. Pero para mí el tema es que no fue aprobado, y eso definitivamente debería dirigir a un archivo del informe. ¿Esto quiere decir entonces que este documento regresa a la presidenta de la Asamblea Nacional? La legisladora Carrón había mencionado aquello, que será remitido a través de un informe a la presidenta de la Asamblea Nacional. El informe Nacional ha sido remitido, tenemos nosotros las copias, hemos solicitado las copias, pero simplemente la presidenta de la Asamblea no tiene nada que hacer con eso. No tiene nada que hacer con eso. El CAL es un órgano de administración de la legislatura, no tiene por qué tomar una decisión. Para mí, en el caso del juicio político, no debería ni siquiera valorar las pruebas. Es decir, hay las pruebas, vaya a la Comisión de Fiscalización y allá que se valoren si valen o no valen.
si es que son verídicas o no son verídicas, si es que entre el incumplimiento de funciones o no. Ellos lo único que tienen que ver es los requisitos operativos, el anuncio de las pruebas, el número de las firmas y pasarla. Porque ellos tienen otras funciones, ellos aprueban hasta el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea. Es un tema absolutamente administrativo y ellos no tendrían por qué este rato tomar una decisión sobre un juicio político. Muy bien, asambleístas, nos vamos a una pausa aquí en Tercer Debate. Cuando regresemos vamos a continuar más bien conversando sobre este anuncio de una posible reestructuración de las comisiones legislativas, se ha dicho, y también vamos a observar también el comunicado, el pronunciamiento que emitió la Asamblea Nacional luego de esta reunión con los jefes de las bancadas. Continúen con nosotros en la señal de los medios legislativos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos. En este su programa Tercer Debate conversamos con los asambleístas César Litardo y Homero Castanier. Legisladores, vamos a entrar en análisis, si se quiere. La sección 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales. En su artículo 21 habla sobre el número de comisiones que existen en el Parlamento ecuatoriano, son 12, justicia, estructura del Estado, derechos de los trabajadores, en fin. El artículo 22 hace una mención aparte a la ley, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, y señala que la Comisión de Fiscalización y Control Político será permanente y estará integrada por el mismo número de asambleístas de las otras comisiones especializadas permanentes designadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Los asambleístas que integren esta comisión, la de fiscalización, deberán integrar otras comisiones especializadas permanentes. Los legisladores que integren el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, no podrán formar parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Más abajo, el artículo 23 señala en cuanto a la integración de las comisiones. Los asambleístas integrarán estas comisiones por un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos. Aquí viene la discusión. No entra a la Comisión de Fiscalización, legislador Litardo. Bueno, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que usted hace referencia, creo que es clara, ¿no? Esta comisión, si bien es cierto es ocasional, ese mismo artículo le da un carácter de permanente. Por ende, es que el artículo 23… Es ocasional y permanente. O sea, le da un carácter permanente, es decir, más allá de que la comisión tiene un inicio en el génesis jurídico como ocasional, pero si le revisamos lo que dice el texto de este artículo 22 de la ley, establece de que funcionará permanentemente. Entonces ya en ese sentido, una vez que el artículo 23 ya regula los plazos, está sobreentendido que será una comisión que tendrá una duración constante dentro de su accionar en la Asamblea, por ende, pues no tiene la misma característica de una comisión ocasional que se crea para un tema puntual y que el mismo Pleno de la Asamblea en su resolución es quien regula el tiempo de vida de esta comisión de acuerdo a las características y necesidades de la misma. Vamos a conocer ahora el criterio del legislador Castanier. A ver, las comisiones especializadas permanentes habla de 12 y a la Comisión de Fiscalización le hace una parte solo como comisión permanente. Podría interpretarse en el tema de la duración, porque dice las comisiones especializadas permanentes durarán 2 años. Las 12. Y a la de fiscalización no le pone como especializada, le pone como ocasional, como comisión permanente. Pero en fin, para no llegar a temas forzados o de interpretación, la situación para nosotros frente a lo que estamos viviendo actualmente, porque no es solo la comisión de fiscalización. Mire que hay la comisión de educación en donde tenemos una presidenta que está 5 meses encargada de la presidencia. Tenemos
comisiones ocasionales donde ha habido renuncias ya de asambleístas, algunas en combo, en una comisión se fueron 12 asambleístas. Entonces, el tema es, siempre va a ser positivo el diálogo. Yo saludo lo que sucedió ayer en el despacho de la presidencia de la Asamblea, porque darle gobernabilidad a un cuerpo colegiado como la Asamblea Nacional, donde venimos de distintas regiones, de distintos partidos, de distintas ideologías, el mejor camino va a ser el diálogo y el consenso, ¿no? Lógicamente que como el escenario ha cambiado y eso está afectando al trabajo de ciertas comisiones, se tiene que pensar en estos ejercicios internos, que puede ser una opción, o estos ejercicios de sincerarse con frontalidad, de hablar las cosas claro a la interna de cada bancada, para que puedan las comisiones trabajar, ¿no? El tema de la comisión de fiscalización, como le digo, tiene una ventaja, que no le cortaríamos absolutamente ningún trabajo de un proyecto de ley o una agenda legislativa. Porque no elabora estos documentos. Sí, porque no hace leyes la comisión de fiscalización. Y frente a que en este momento en el CAL están represadas 3 solicitudes de juicio político, hay que darle una salida lo más pronto posible, porque no puede ser que esas solicitudes pasen a sí mismo 3, 4, 5 meses para que pasen a la comisión. Legisladores, les invito a revisar un video en donde vamos a detallar el contenido del comunicado que emitió la Asamblea Nacional respecto de esta reunión que mantuvo con los jefes de las bancadas legislativas y 2 conclusiones que las vamos a revisar luego con los legisladores aquí que nos acompañan en tercer debate. Comunicado. Por convocatoria de Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, esta tarde y noche se cumplió la reunión con coordinadores de bancadas y jefes de las distintas organizaciones políticas que son parte de la legislatura. Esta reunión tuvo como propósito analizar los avances en materia legislativa dentro del cronograma y hoja de ruta aprobada y presentada públicamente el 24 de abril del 2018 y hacer una revisión de la labor fiscalizadora bajo los distintos mecanismos existentes en la normativa legal. Los acuerdos más importantes a los que se llegó luego de largos momentos de deliberación fueron: promover una reforma integral de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de llenar los vacíos legales que impiden el pleno ejercicio de los asambleístas en sus tareas de fiscalización, control político y en algunos otros temas administrativos internos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no prevé cambios en las comisiones en periodos intermedios. Para no afectar la gestión que se desarrolla de manera adecuada, en varias de las comisiones se analizará los cambios a lo interno de cada una de ellas, de manera especial en la Comisión de Fiscalización. Finalmente, se ratificó que la Asamblea Nacional también desarrolla procesos de fiscalización en las distintas comisiones al solicitar las comparecencias de autoridades en funciones, así como en la potestad de requerir documentación e información de manera directa al Ejecutivo. Muy bien, amigas y amigos, este comunicado lo emitió el Parlamento ecuatoriano la tarde y noche del último martes, cuando concluyó ya esta cita entre los jefes de las bancadas legislativas. Asambleísta Litardo, nos hemos concentrado en los temas de fiscalización, pero ¿qué pasa con otras comisiones? Ya lo había dicho el legislador Castanier. Comisión de Educación, por ejemplo, tiene a una presidenta, una asambleísta que está de presidenta encargada. Allí la Ley de la Función Legislativa tampoco establece el tiempo, el periodo de duración de los encargos en la presidencia de las comisiones permanentes. Bueno, yo pienso que por eso, si revisamos el comunicado que hizo ayer la Asamblea Nacional en torno a esta resolución, el primer artículo del mismo, el primer numeral del mismo establece de que se debe hacer una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que con la experiencia que se va haciendo o con los diferentes temas que se van tratando en el tiempo, se puede hacer perfectible cualquier ley. Eso se tiene que tomar en consideración en este caso, en esta ley, y poder tomar estos vacíos. Por ejemplo, el caso de la Comisión de
educación. Lo que pasó también hace unos días atrás en la Comisión de Soberanía Internacional, que también hubo una acefalía de la presidencia, tenga un tiempo máximo de que si se da la posibilidad de ausencia de una de sus autoridades, sea reemplazado por otro miembro de esa comisión. Así que creo que también son temas que abordamos el día de ayer. Creo que también en el tema de la Comisión de Educación se está buscando en estos días tomar una resolución al respecto, ya que este tema puntual hay una presidenta encargada. No hay una vicepresidenta o vicepresidente de la comisión, no se ha nombrado. Es decir que en el caso de que haya una ausencia por cualquier situación de la presidenta encargada, no se podría sesionar en esta comisión. Así que todos estos temas son pertinentes en estas reformas y las analizando para que en el futuro no se tenga estos vacíos en la ley. Asambleísta Castañeda, yo pongo dos elementos más. Juicios políticos a expresidente o ex vicepresidentes, por ejemplo. La Constitución y la Ley de la Función Legislativa no lo señalan. Tal vez la unidad de técnica legislativa, este tema que también está en discusión. El Consejo de Administración Legislativa recibe los informes que realiza la unidad de técnica legislativa previo a la aprobación o dar paso a una solicitud de juicio político. Tampoco lo establece la Ley de la Función Legislativa. ¿Qué hacer con aquello? Mire, en mi caso personal me he adelantado yo a eso, presentado 2 proyectos de reforma al artículo 80 y 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, justamente porque he detectado el tema en un caso de que es potestad del presidente o presidenta de la Asamblea el rato que recibe una solicitud de enjuiciamiento político, no tiene tiempo ni límite para ponerlo en conocimiento del CAL. Es decir, puede demorarse 5, 10, 15, 20 días, medio año, un año, no hay límite. Una vez que el CAL conoce, ahí sí se le pone tiempo para que pase a la Comisión de Fiscalización, el momento que el CAL lo aprueba. Una reforma en ese sentido, dándole 15 días al presidente o presidenta de la Asamblea para que ponga en conocimiento una solicitud de juicio político. Y el segundo, en el tema puntual de lo que nos pasó con el vicepresidente, ex vicepresidente Glass. Imagínense el precedente que sería. A mí me ponen un juicio político, me empiezan a sustanciar, voy a las pruebas de cargo, de descargo, y ¿saben qué? Renuncio. Y como renuncie, entonces se murió el juicio político. En este caso, no renunció, abandonó el cargo porque estaba detenido, entonces se extinguió el juicio político. No puede ser ese escenario, tiene que continuar y terminar en su informe. No puede ser, ya le digo que en mitad del juicio político la renuncia le extingue esa posibilidad a un presidente o vicepresidente. ¿La unidad de técnica legislativa, por ejemplo? Nosotros como legisladores, la unidad técnica legislativa es valiosa en el sentido de poner en orden las cosas, que no sea contrario a la Constitución, que esté bien redactado, pero nosotros los legisladores son quienes tenemos la facultad de hacer las leyes y hacer las reformas, ¿no? He sido muy crítico a ciertas actuaciones de la unidad técnica legislativa porque ¿cómo es posible que yo presente una solicitud de juicio político y la unidad técnica legislativa se ponga a fijar en dónde falta una coma, en dónde falta un punto, en dónde está mal redactado para decir si la solicitud de juicio político vale o no vale? Ellos no son quienes para valorar la solicitud, nosotros somos los jueces políticos, los asambleístas. ¿Y quién norma si es que esos documentos regresan al asambleísta o finalmente dan paso al CAL? Mire, el tema para nosotros, en el tema de reformas, sí tiene que haber un análisis previo a si la reforma no es contraria a una constitución, a tratados internacionales, a otras leyes, pero en el tema de juicios políticos, la unidad técnica legislativa a un proceso que está arreglado, que dice se tiene que hacer un anuncio de pruebas, tantas firmas de requisito y presentarlo. Procedimientos. Nada más. El CAL tiene que ver que tenga las firmas, que tenga las pruebas y que esté el anuncio de la prueba. Y la Comisión de Fiscalización sabrá que si es falsa, si no es falsa, tendrá que pedir información, tendrá que comparecer. Ese es el espíritu de un juicio político. ¿Sí? Ahí la unidad técnica legislativa, con todo el respeto, son abogados, empleados públicos,
pero los representantes del pueblo ecuatoriano. El juicio político es la máxima expresión fiscalizadora del pueblo ecuatoriano a través de los asambleístas. Somos nosotros, no la unidad técnica legislativa. Asambleísta César Litardo, otro de los temas que también estaban en discusión brevemente son los plazos de duración que tendrán las comisiones ocasionales. Usted preside una de las comisiones, la encargada de revisar toda la documentación relacionada con la muerte del general Gabela. Cuando los legisladores mocionan la creación de una comisión ocasional, señalan 60 días, 90 días, y ha sucedido también que muchas de estas comisiones en el transcurso de su trabajo piden prórrogas, plazos. ¿Podría entrar también en normativa o a ser reformada en ese sentido la ley de la función legislativa? Bueno, creo que es un poco complicado tal vez normar los plazos de las comisiones ocasionales que se crean en el Pleno. Le pongo un ejemplo, comisión de tránsito, por ejemplo. Porque al final hay que evaluar varios temas, ¿no? La complejidad de la comisión como tal. Yo he sido parte de varias comisiones ocasionales. En una de ellas nosotros tuvimos 60 días, por ejemplo, en el caso de la comisión ocasional para regular la pregunta 3 y 6 de la consulta popular, y lo cumplimos a cabalidad. Creo que ahí había tiempos establecidos por la ley, tiempos que decían de que si no se aprobaba esta reforma legal se quedaba fuera del periodo de elecciones que ya estaba en curso en el calendario electoral. Así que las composiciones o las consecuencias de la conformación de una comisión ocasional tienen varios elementos o varios lugares de donde nace. Así que más bien creo yo que eso ya debe ser una potestad del Pleno y que analice en un momento dado de acuerdo a qué objetivos tiene cada comisión, y también creo que es menester que cada comisión dentro de su accionar también pueda, si es así lo que es pertinente, pedir alguna solicitud de ampliación. Por ejemplo, no es el caso que nos pasa ahora en la comisión del caso Gabela, pero si mañana nosotros encontramos de que hay una versión, por decir el caso, y en esta versión la persona que comparece indica 5 nombres de 5 personas que están involucradas en este asesinato, pues ya estamos fuera del plazo o estamos por vencer el plazo, la comisión podrá solicitar una ampliación de ese plazo para que esos 5 comparecientes que faltan aporten en comparecencias a nuestra comisión y eso sirva para elaborar el informe. Creo que eso un poco debe regularse de acuerdo a las condiciones o no de las comisiones. Pero lo queda otro al es azar. Uno tendría esa impresión, que queda un poco al azar, al trabajo que vaya desarrollando. Y es que no todas las comisiones son iguales. reglamentado. No todas las comisiones son iguales, cada uno tiene características diferentes. Eso es evidente. Se necesita tal vez más tiempo para que una comisión ocasional pueda procesar un proyecto de ley en vista de lo que denota la construcción de una ley como tal al interior de la comisión, los debates que tienen que haber en el Pleno, la posibilidad de que haya comparecencias públicas de involucrados en este tema o casos puntuales como lo que pasó en el caso de la comisión que regulaba la pregunta 3 y 6 de la consulta, en donde habían 60 días exactos, ya que si pasamos al día 61 se quedaría fuera esa reforma para poder involucrarse en el calendario electoral que tenga el próximo año para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de forma permanente. La ley de la función legislativa establece para las comisiones permanentes plazos, 15 días para un proceso de socialización, al menos 45 para elaborar un informe para primer debate, luego pasar al Pleno. Todas las comisiones tienen la misma característica de las ocasionales. Lo que digo es que cada comisión ocasional tiene una característica de su concepto como tal. Hay algunas, como el caso de la comisión de Gabela, que tiene que entregar un documento investigativo en función de comparecencias en torno a un asesinato. Hay otras que tendrán que hacer una reforma legal. Nosotros en el caso de la comisión que regulaba el tema de la elección por votación popular del Consejo de Participación Ciudadana, había que cumplir los plazos que establece la ley, es decir, los días que establecen los procedimientos internos de debate, los días que establecen cuando va al Pleno y el Pleno devuelve a la comisión los informes como tal, eso se tiene que cumplir como tal. Lo que yo digo es que la duración de estas comisiones dependerá de la característica y objetivos de cada una de ellas. Aquí también queda a discusión el número de comisiones ocasionales que puede conformar el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchos de los temas han señalado legisladores que se podrían tratar. El tema de seguridad, por ejemplo, en la Comisión de Relaciones Internacionales o reformas al COIPSE, en materia de niñez podrían ir a la Comisión de Justicia. Y esto ha generado en que varias de las comisiones especializadas y ocasionales no puedan sesionar porque no tenían quórum. Bueno, ya un poco lo que hemos también tomado como una precaución en ese contexto es ver que no haya más de un asambleísta que tenga más de 2 comisiones como tal. Creo que también incluso en la comisión de Gabela se tomó esa consideración.
En ese contexto, yo creo que una vez que se cumplan ya los 2 años en mayo próximo para poder tener la posibilidad de reestructurar las comisiones, y si hay la posibilidad de que haya una reestructuración integral ya enmarcada en la ley, tal vez ya las comisiones tendrán una mejor posibilidad de trabajo. Creo que eso va a ser fundamental. Creo que este año y algo más y meses que esta Asamblea tiene su trabajo, esa variación de la composición política que ha tenido la Asamblea ha permitido en algunas comisiones trabajar eficientemente, en otras no tanto. Creo que eso se va a corregir ya cuando se haya la reestructuración integral en mayo del próximo año. Y en ese sentido, creo que tal vez la Asamblea Nacional tendrá la necesidad de hacer menos comisiones ocasionales para trabajos específicos. Asambleísta Homero Castañer, vamos entrando en las conclusiones. ¿Qué hacer entonces con la ley de la función legislativa? Es evidente una reforma parcial o integral. La última fue objetada totalmente por el expresidente Rafael Correa. Mire, resalto la voluntad de todas las bancadas, de los coordinadores, de la presidenta, la vicepresidenta, los 2 vicepresidentes que estuvieron ayer en la reunión, en donde coincidimos que hay que hacer esa reforma. Hay vacíos, hay situaciones que complican el desenvolvimiento de la Asamblea Nacional, pero yo quiero centrarme en el tema de que no importa cuántas leyes, cuánto le depuremos, cuántos artículos cambiemos, si no hay la actitud, si no hay las ganas, si no hay el deseo de que esto funcione, no va a funcionar. Absolutamente. Usted téngale por seguro que por más reformas que hagamos, si yo quiero boicotear un trabajo en una comisión, si yo quiero incendiar una comisión, lo puedo hacer y esa es nuestra preocupación frente a lo que está sucediendo en algunas comisiones, frente al exceso de comisiones ocasionales, frente al tema de falta de quórum, frente al tema de que se complican ciertas cosas. No quiero ser mal agüero, como se dice, pero para mí que la Comisión Ocasional de Vías Seguras termine de hacer esas reformas integrales de la Ley de Tránsito, realmente va a ser muy difícil. Asambleísta César Litardo. Conclusiones. Igualmente, la Ley de la Función Legislativa debería ser reformada en su integridad, parcialmente, y como le decía, la última fue objetada en su totalidad por el expresidente Correa. Bueno, hay que hacer reformas profundas, creo que es fundamental establecer ese compromiso. Lo hicimos ayer dentro de la reunión con los jefes de bancada. Creo que lo que se busca es que haya mayor transparencia, lo que se busca es que haya mayor agilidad en los procesos de legislación y fiscalización que esta Asamblea haga, pero coincido con Homero, creo que las leyes o los documentos que pueda esta Asamblea resolver son instrumentos, que quienes tienen que hacerlos cumplir con responsabilidad, entendiendo que somos representantes del pueblo ecuatoriano, somos nosotros. Es decir, que no existe ningún documento de que si no hay la voluntad política de las personas que rigen o que estos documentos, en este caso esta ley ampara, no va a funcionar. Así que creo que cada uno de nosotros tiene que tener esa responsabilidad de saber que fuimos electos para cumplir nuestras obligaciones y asimismo, si es que no cumplimos a cabalidad esas obligaciones, el mismo pueblo que nos eligió será quien nos juzgue y pueda pues dar un criterio acerca de nuestras actuaciones. Muy bien, gracias asambleístas. Esperemos entonces que exista esta posibilidad de reformar y esperemos entonces las propuestas por parte de los legisladores que seguro la harán pública en los próximos días. Les agradezco, asambleísta César Litardo, asambleísta Homero Castañer. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Buenas tardes.